sean bastante ingeniosos. La línea en la cual yo veo que se proyecta en temas de cooperación internacional a largo plazo siempre va a ser, de momento, como digo, a mediano y a corto plazo, va a ser proyectos de cambio climático con enfoque de género. Démosle la bienvenida a Julio César Morán. Es un ingeniero en desarrollo socioeconómico y ambiente, graduado de la Universidad Agrícola Panamericana El Zamorano en Honduras. Es máster en gestión y restauración del medio natural otorgado por la Universidad de Alicante, en España. Y finalizó estudios en pueblos y nacionalidades de la Universidad Carlos III en Madrid. Cuenta además con una experiencia profesional bastante amplia en países como Ecuador, España, Holanda y Honduras. Y ha trabajado para instituciones tanto públicas como privadas en temas de cooperación internacional. Algunas de estas instituciones son el Programa Mundial de Alimentos, WFP de la ONU, Proyecto Binacional de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Proyecto Mira Mataj, GIZ, Agencia Alemana de Cooperación Internacional, implementando un proyecto para el fortalecimiento de la contratación pública sostenible y el ecoetiquetado en 5 países de la región. Durante estos 15 años de experiencia, Julio César ha apoyado a conservar bosques, páramos, humedales, apoyando también a empresas en temas de producción y consumo sostenible y en el asesoramiento a entes de gobierno nacional. Gracias, Julio César, por acompañarnos. ¿Dónde te encuentras hoy? Sí, muy buenas tardes, Judith. Muchas gracias por la invitación. Yo me encuentro en la ciudad de Quito, Ecuador, en este momento. ¿Cómo está el clima por allí? Pues el clima en Quito es muy variado. O sea, es como que muchas montañas presentes, mucha vegetación. Tenemos mañanas muy soleadas y después de unas horas fuertes lluvias y nuevamente al mediodía sol y después granizo, entonces es súper variado aquí. Bueno, así pasa en algunos lugares acá de Colombia. Julio César, para comenzar, la importancia de lo que es la cooperación internacional en diferentes aspectos de la vida, pero sobre todo en ese asunto del desarrollo sostenible. Voy a tratar de ser como bastante preciso y concreto, sobre todo para que tenga utilidad, ¿no? Probablemente para las personas que nos escuchen. Y en ese sentido, pues bueno, el tema de la cooperación internacional para mí fue un tema también novedoso al inicio que empecé a trabajar y relacionarme con estas instituciones. Fue por allá en el 2008 y tampoco comprendía muy bien, ¿no?, qué es la cooperación internacional. ¿Es algo externo? ¿Es algo interno? ¿Qué sucede? ¿Quién lo aplica? ¿Cómo lo aplican? Pues sí, el tema de la cooperación internacional es un mecanismo de apoyo, de ayuda que se establece entre uno o dos países o organizaciones, inclusive de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas, ¿no?, de desarrollo, en este caso temas específicos. Y las actividades, programas, proyectos y planes que se establecen son concretados de manera bilateral, si es que es una cooperación entre dos países, o puede ser multilateral, ¿no?, si se lo hace entre varios países. Y pues ejemplo de esto, pues tenemos múltiples agencias de cooperación internacional que operan y trabajan en cada uno de los países, y por lo general vienen desde aquellos países que tienen un alto desarrollo, países como de la Unión Europea, países asiáticos como Japón, Corea del Sur, agencias de cooperación de Estados Unidos, de Canadá. Son algunos ejemplos. Pero también hay agencias de cooperación internacional que existen y trabajan también a nivel, por ejemplo, aquí de la región de Sudamérica. Tal es el caso de la ABC, que es la Agencia Brasileña de Cooperación. Inclusive Ecuador tiene una agencia de cooperación y pues depende de los recursos que en este caso los países dispongan, implementan acciones puntuales. Ahora, el tema de la cooperación también es un tema bastante diplomático, se lo podría decir. En este caso hago referencia a que si es que una agencia, por ejemplo, Naciones Unidas tiene más de 30 agencias de cooperación, trabajan o tienen mandatos en temas de soberanía alimentaria, desarrollo sostenible, cero corrupción, temas de combate a las drogas, etcétera. Entonces, tienen que hacer acercamientos de alto nivel entre, obviamente, la Agencia de Naciones Unidas y cada uno de los países, y establecer acuerdos para permitir que esta cooperación se implemente en el país. Si es que este paso de manera política o diplomática no se da, pues simplemente la cooperación no llega a ejecutarse en estos países.
Esto como de manera general, yo creo que depende mucho la agenda que tiene cada una de las autoridades en cada uno de sus países y las prioridades, ¿no? Ahí se definen. Hay países que ponen como prioridad, por ejemplo, trabajar en temas de agua, acceso a agua potable. Otros trabajan en agendas como, por ejemplo, cambio climático, manejo de cuencas transfronterizas. Son algunos ejemplos, ¿no? Entonces depende mucho la agenda que tenga cada uno de los países y las prioridades que tengan. Julio, ya que hablas de la agenda y las necesidades de cada país, demos algunos ejemplos desde lo macro a lo micro. Por ejemplo, en el caso de Colombia se han tenido acuerdos internacionales para el manejo y control de estupefacientes. Eso sería como algo diplomático a nivel macro, ¿verdad? Correcto, esto es un acuerdo a nivel macro y después se van teniendo como acciones un poco más puntuales o proyectos más puntuales dependiendo la región, dependiendo los temas emergentes también que requiera el país. Puede tener una prioridad inmediata, apoyo en una consultoría X, pues se acuerdan entre ambas instituciones. Y solamente pongo ese ejemplo como para que nos vayamos sintonizando. Sobre el tema de cooperación internacional, puedo hablar un poco de los ejemplos en los cuales yo he trabajado muy puntualmente y que han sido apoyos de carácter binacional, Ecuador-Colombia. Entonces, por ejemplo, el proyecto binacional de cambio climático y seguridad alimentaria que se desarrolló en línea de frontera norte de Ecuador y sur de Colombia, específicamente departamento de Nariño, y aquí en Ecuador, pues a ver, Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos son unas provincias que justo están en este borde. Este proyecto fue trabajado, digamos, su fase preparatoria de elaboración entre instituciones de carácter nacional, rectoras en temas de ambiente, MinAmbiente en Colombia y MATE acá en Ecuador, y se le presentó al Adaptation Fund, que es un fondo de adaptación que selecciona aquellos productos que cumplen con aquellas metas, indicadores que ellos deben cumplir en temas de reducción de gas efecto invernadero, mitigación del cambio climático, etc. Entonces fue beneficiado, ¿no? Ese proyecto tenía una duración de 4 años y una ejecución de 14 millones de dólares, 7 para Ecuador, 7 para Colombia, y el eje principal de acción era la implementación de medidas de adaptación al cambio climático para comunidades vulnerables indígenas de Agua y pueblo afro de línea de frontera. Entonces, entre esas se pudieron tomar acciones como, por ejemplo, sembrar y reforestar zonas de manglares, de bosques tropicales también, y también identificar aquellas especies que tienen un alto valor nutricional y que podrían apoyar a fortalecer las dietas de la población indígena Agua en esa zona. Los impactos que se tuvieron a nivel de proyecto fueron bastante interesantes. La dieta, los índices de desnutrición de la población indígena se mejoró después de la implementación del proyecto, pero también hay complejidades dentro de eso, porque justamente como es una zona de frontera, existía en ese entonces, estoy hablando del año 2019, habían en ese entonces alertas de temas de presencia de grupos armados, de guerrilla, por ejemplo. Entonces nosotros siempre estábamos en comunicación permanente con líderes comunitarios para salvaguardar nuestra seguridad personal. Pero el hecho de trabajar en esa zona es una zona bastante lejana, posiblemente también un poco olvidada, se podría decir, en la dotación de algunos servicios básicos, implementación de agua potable, luz, etcétera. Entonces, las comunidades nos recibían de una manera bastante óptima y adecuada, y nos decían que justamente organizaciones como en ese entonces PMA, pues era bastante importante para que ellos puedan sentir, ¿no?, esa presencia, esa ayuda con la cual llegamos en ese momento. Hubo también situaciones un poco complejas, justo cuando estábamos en el momento de implementación del proyecto hubo el tema de la pandemia del COVID y estas poblaciones quedaron totalmente aisladas, y obviamente como Programa Mundial de Alimentos en ese entonces se dotó de alimentos y también de insumos para la prevención del COVID. Eso, por ejemplo, por el lado del proyecto binacional de seguridad alimentaria y cambio climático. Ahora, la otra experiencia en la cual también les puedo comentar un poco más, también a detalle, fue en el año 2021, que era un proyecto igual bilateral, se denominaba Proyecto de Cuencas Transfronterizas Mira-Mataje, tenía la misma zona de influencia. En este proyecto estábamos trabajando sobre todo fuertemente para el manejo integral de las cuencas. Se realizaron también algunos estudios de temas hidrometeorológicos
y también estudios de acuífero transfronterizo, se denomina Ipiales Tulcán, si no estoy mal. Este proyecto todavía está en ejecución hasta el próximo año. Todo esto suena muy bien, digamos, los objetivos, las actividades, el impacto posiblemente sea favorable. Sin embargo, en tema de sostenibilidad, ¿qué tan factible es esto? Para temas de sostenibilidad en ambos proyectos, obviamente todo proyecto no es perfecto, ¿no? A veces cuando se lo redacta en fase preparatoria, cuando ya está en fase de revisión y aprobación de los donantes, pues todo es muy bonito, ¿no? Dice, todo es color de rosa, todo está perfecto, el papel todo lo aguanta, pero el momento ya de que inicia la implementación es lo complicado. Pero en tema de sostenibilidad yo creo que hay que apuntalar a trabajar siempre en fortalecer capacidades en lo local. Desde ahí nace, porque digamos, posiblemente si existe un mal manejo de una cuenca, de un río, posiblemente no es porque las personas quieran hacerlo, no, posiblemente es porque lo han visto que lo están haciendo así, de que la basura se las bota en las quebradas, en los ríos, pero posiblemente si es que uno llega con ciertos mecanismos, estrategias y técnicas y uno capacita a la gente, les indica que no, pues que eso no es lo más adecuado, que posteriormente que ellos contaminan el río, toda esa basura va a ir cuenca abajo, puede ocasionar problemas como inundaciones o posiblemente deslaves, pues ellos lo entienden, ¿no? Entonces, yo creo que para el tema de sostenibilidad es muy importante trabajar con las comunidades y fortalecer sus capacidades. Esto se trata de personas, planeta y prosperidad. Y vuelvo a enfatizar en el tema de sostenibilidad porque ¿qué garantiza que el proyecto que se implementó, que está muy bien en el papel y que digamos que les fue bien en la ejecución, no se pierda en el transcurso o del tiempo o en los cambios de un gobierno? A nivel de cooperación internacional, los proyectos pues suelen acordarse a un alto nivel, a nivel de ministros, y obviamente cuando hay un cambio de gobierno, igualmente cambian los niveles intermedios, bajos y altos, pues es la importancia de poderlo siempre acordar, ¿no? Cuando hay un cambio de gobierno, pues se realizan reuniones de alto nivel para poder presentar los proyectos y que se tenga esa permanencia en la ejecución, ¿no? de los mismos. Obviamente dependerá de cada institución y gobierno, pues la prioridad y relevancia que le puede dar a un tema o proyecto, ¿no? Sí, ahí es donde posiblemente el asunto empieza a flaquear. Pasando un poco más ya a la minucia del detalle, cuéntanos, Julio, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es acceder a recursos de cooperación internacional, es decir, a financiación? Ok, muy buena pregunta, y yo creo que, por ejemplo, fue un ejercicio que lo realizamos. Prefiero hacerlo con un ejemplo. Estaba transcurriendo el año 2018, 17, y yo estaba justamente trabajando para el Ministerio del Ambiente, estaba en el sector público. Y claro, ¿no? Comencé a relacionar y a ver muchos proyectos de cooperación. Trabajo en ganadería climáticamente inteligente, en temas de seguridad alimentaria, en X tema, ¿no? Entonces, claro, se me vino la consulta y digo, ¿cómo aplican a estos fondos? ¿Cómo es el mecanismo? Y en ese entonces, claro, cuando estaba en la institución era un poco más fácil acceder a cierta información. Entonces, logramos conocer que obviamente ese conocimiento estaba como en un personal que estaba vinculado al Ministerio del Ambiente, la institución en la que yo trabajaba. Entonces procedimos a hacer esta averiguación y los consultamos, ¿no? Que nos den una capacitación, porque es un conocimiento que es bastante interesante, pero estaba como muy cerrado en solamente ciertas personas en un área. Entonces logramos gestionar que este conocimiento sea transmitido en ese entonces a personal de los gobiernos municipales descentralizados, en este caso hablando de municipios y provincias, que creo que el equivalente en Colombia son los departamentos. Alcaldías, departamentos, muchas gracias, para que estos técnicos también sepan cómo estructurar los proyectos, las fechas de convocatoria, los formatos en los cuales hay que presentarlos al Adaptation Fund, al Fondo GEF, si posiblemente también se abren espacios en embajadas que a veces tienen recursos, o inclusive a las mismas agencias de cooperación internacional, COICA, del gobierno coreano, JICA, el gobierno japonés. Entonces eso fue bastante interesante y fue algo gratificante que en algún momento los técnicos de los GATS dijeron, o sea,
eso sí nos ha servido, porque realmente es algo práctico, que conoces cómo se lo redacta, los formatos que tienes que hacerlo y sobre todo las ventanas, hablo en ventanas en los tiempos en los cuales que hay que presentar. Generalmente es una información encriptada, ¿verdad? Como muy reservada, y cuando uno se entera ya no hay posibilidad de presentar un proyecto por los tiempos. Sí, yo creo que a veces también no solamente aplica a temas de cooperación internacional, creo que también aplica a veces a temas de becas, por ejemplo, cuando alguien quiere salir a estudiar una maestría. Exacto. Entonces, mira, tú me acabas, yo estaba pensando justamente y tú dices lo que yo tenía en cabeza, porque vengo de una situación de un trabajo con becas en Brasil y el gobierno está financiando más de 500 becas, pero esa información no se conoce y no llega a tiempo, y pues afortunadamente tenemos un gran amigo allí que se encarga de hacer esas pesquisas y podemos compartirlas a buen tiempo para que la comunidad en Latinoamérica o en Hispanoamérica mejor logre enterarse de estas oportunidades. Julio, en este momento, ¿qué estás haciendo? ¿En dónde te encuentras laborando? Llevo casi un año y un poco más, 1 o 2 meses trabajando para la cooperación alemana. Y el proyecto en el que estoy actualmente, tratamos de impulsar y fomentar la contratación pública sostenible y el ecoetiquetado tipo 1 en 5 países de la región. Esto está siendo financiado por el gobierno alemán, el BMW, con unos fondos IKIS, que son una iniciativa climática internacional. El periodo de implementación es desde el año anterior, 2022, hasta noviembre del 2026. Mi rol ahí es el de asesoría técnica, apoyo en este caso aquí a nuestras contrapartes nacionales, que son el Ministerio del Ambiente y la Secretaría de Contratación Pública, para poder trabajar en contratación pública sostenible, porque la contratación pública sostenible también es un tema entre nuevo y sí, no tan nuevo. Pues no debería ser novedad, pero es una tendencia. Ahora todo es sostenible, hasta la contratación, ¿no? Sí, justamente. Por ejemplo, tenemos conocimientos, información previa, que la contratación pública sostenible se la viene trabajando desde el 2009, 2008, 2011 acá en Ecuador y también en la región. Algunos países han avanzado en pasos agigantados, se puede decir. Colombia está muy bien, Costa Rica también, Brasil, por ejemplo, Brasil ya tiene su normativa obligatoria de contratación pública sostenible. Todo proceso tiene que ser contratación sostenible. Acá en Ecuador se logró gestionar el año anterior la publicación y vigencia de la Estrategia Nacional de Contratación Pública Sostenible, pero todavía hay algunos temas que tenemos que irlo trabajando a nivel técnico, desarrollo de guías, pero ese trabajo, pues por suerte lo podemos hacer en coordinación con nuestras instituciones que sí están brindándonos el apoyo que necesitamos. Julio, en términos castizos, ¿qué viene siendo la contratación sostenible? Porque acabas de enunciar que Colombia está muy bien. ¿Qué entendemos por contratación pública sostenible? Contratación pública sostenible es ejecutar un proceso de contratación independientemente del tipo que sea, sea por contrato marco, puede ser una contratación directa, licitación pública. Una contratación pública sostenible lo estamos nosotros analizando y lo definimos como tal a una contratación de un producto o servicio, independientemente de su tipo de contrato, pero que inserte criterios de sostenibilidad. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si es que compramos luminarias o focos para interior y exterior, pues bueno, no que sean de ahorro energético, que no presenten ciertas sustancias tóxicas dentro de su producción, que posiblemente su generación eléctrica sea de energía solar, que posiblemente sea reciclable, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una contratación. Es una contratación pública. Ahora sí, bueno, en eso seguramente estamos avanzando en Colombia, y con esta nueva administración se llama Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Seguramente consideran allí los parámetros para que puedan apuntarle al cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Seguro que sí. Comentarte que, por ejemplo, sí, Colombia, Costa Rica y Brasil tienen ya una ecoetiqueta tipo 1, pero en Ecuador y México estamos todavía trabajando para poder tener una, o posiblemente aliarnos a alguna ecoetiqueta de carácter regional. Bueno, ahora que hablas de las etiquetas y demás, voy a devolverme. Tú estás como muy enfocado, de acuerdo a lo que vi en tu currículum, en temas de seguridad alimentaria.
y ahora estás hablando de contratación sostenible. ¿Cómo llegas hasta allá? ¿Cuál ha sido tu trasegar para lograr enfocarte ahora en este tema? Bueno, para responder la pregunta, también estaba un poco haciendo como un análisis, ¿no? O sea, digamos, cuando yo inicié mi carrera, mi formación, yo creo que siempre hubo retos, porque, digamos, considero que el tema de universidad sí nos forma, pero creo que posiblemente nos dan unas herramientas básicas para poder salir al ámbito laboral y poder defendernos. Pero ya el resto de la ejecución y el cumplimiento de tus actividades y tus roles dentro de la empresa o institución en la que estés trabajando, ya depende de ti, porque digamos, si tú eres curioso, curiosa, quieres indagar, quieres preguntar y quieres autoeducarte, pues yo creo que vas a poder adaptarte y poder ser resiliente en cualquier trabajo, ¿no? En mi caso, cuando empecé, tampoco me tocó trabajar en temas de manejo de residuos hospitalarios y trabajar con personas que tenían 60 años y capacitarles en ese tipo de manejo para mí era complicado, porque obviamente yo decía, ellos tienen 60 años, yo era recién graduado, pero yo no sabía nada de eso, entonces tuve que leer muchísimo, prepararme y demostrarles que yo sí sabía. Así me ha pasado también en proyectos, por ejemplo, de gestión de residuos integral, de gestión integral de residuos sólidos, y también en temas de cambio climático, y lo mismo en temas de aguas transfronterizas, que posiblemente pues a veces uno conoce de manera general, pero uno tiene que ser bastante curioso y leer muchísimo. Hasta ahí me suena lo del ingeniero ambiental, pero en temas de contratación me suena como un poco más jurídico. En temas de contratación pública, sí, obviamente había bastante por leer. Yo trabajé un tiempo también en la Asamblea Nacional, no soy abogado, me tocó aprender mucho también de legislación, a poder leerla, interpretarla y poder también hacer propuestas normativas. Y yo creo que eso me ayudó mucho también, ¿no? Justamente para este espacio, para poder conocer la interpretación de leyes y poder inclusive generar propuestas de normativa secundaria para temas de contratación pública sostenible. Mira, Julio, qué bueno toda esta historia, porque pues el desarrollo sostenible se ha vuelto como mi plataforma para desarrollar temas de liderazgo, de bienestar humano, economía. Y sí, parezco otra cosa menos profesional de la salud. Entonces, esto se enriquece con la cotidianidad, pero sobre todo con la necesidad de brindar soluciones, porque yo creo que de otra manera tú no estarías metido en este asunto. Correcto, sí, y bueno, también de mi lado siempre me ha gustado trabajar en temas ambientales. Me parece que siempre, en la mayoría de casos, tienen efecto positivo, no solamente para la población, sino para nuestro ambiente, ¿no? Para nuestros ríos, nuestras montañas y demás. Julio, y esta conversación da para muchos encuentros más. Un mensaje clave que le quieras decir a esta comunidad estudiantil, o a las personas en general, a la comunidad que se conecta con nosotros y te puede escuchar, ¿cómo pueden ellos llevar su idea a un plan de negocios y conseguir o gestionar recursos en temas de cooperación internacional? Primero que nada, yo creo que lo dividiría en dos mensajes. Yo creo que siempre confíen en ellos, siempre confíen en uno mismo, en sus capacidades, y bueno, si tienen algunas dudas, pues siempre va a haber alguien que se las pueda solventar o puedan ustedes averiguar, cotejar y responderles. Y segundo, para el tema de la aplicación de estos proyectos, pues siempre se abren ventanas de financiamiento, siempre estén consultando, sean bastante ingeniosos. La línea en la cual yo veo que se proyecta en temas de cooperación internacional a largo plazo siempre va a ser, de momento, como digo, a mediano y a corto plazo, va a ser proyectos de cambio climático con enfoque de género. Entonces, una gran oportunidad para, si son activistas, les gusta el liderazgo, pues se puedan enfocar un poco más al respecto. El cambio climático, pues aparte de ser una situación de crisis, como todo, pues es una oportunidad para que puedan también llevar a cabo esas iniciativas, esas soluciones que procuran por el bienestar, no solamente, como tú dices, el propio, sino el de todos, en armonía con todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias, Julio César, por acompañarnos en este espacio. Esperamos volver a encontrarnos una vez más en 2030 con Judy Grisales para que sigamos incentivando y motivando a los jóvenes a emprender
con la ayuda, con la mentoría de personas como tú, con las que tenemos cercanos, pero sobre todo con la curiosidad y la intuición que nos inspira y nos motiva a todos. Muchas gracias, Judith, gracias por el espacio y muchos abrazos y éxitos a toda la comunidad.